estorbo. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, en esta noche de día miércoles, siempre con alegría, con gozo, en medio de un montón de carreras, pero con gozo de estar presentes y presentándole la palabra, atendiendo el llamado que Dios nos hizo, ¿verdad?, a traerle el mensaje de salvación, el mensaje de discipulado al pueblo de Dios. Les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Richmond, California. Y como siempre, súper bien acompañado de mi esposa Luis Chávez. Bienvenidos a esta transmisión. Recuerde que día miércoles, día de estudio bíblico. Estamos estudiando la carta a los Efesios y también estamos estudiando el proverbio del día, meditando el proverbio del día. Bienvenidos a esta transmisión y la invitación es a que la comparta y que aprendamos juntos. Amén, así es, mis queridos hermanos. Recuerde que primero leemos el proverbio, comentamos algunos versículos y luego nos vamos al estudio. Pero vamos a comenzar, vamos a orar, vamos a dar las gracias al Señor y nos ponemos en sus benditas manos, sabiendo que pues sin Él nada somos. Así es que vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos darte las gracias por la vida que nos das y porque tu misericordia siempre está con nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas y te suplicamos, Dios, que nos ayudes a estar atentos a tu palabra, conscientes de la responsabilidad que tenemos, Señor, y que cada persona, cada hermano que se acerque a escuchar pueda llevarse una bendición de tu parte. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Ponemos en tus manos todo lo que somos, Señor. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Aleluya. Bien, mis queridos hermanos, antes de comenzar con el proverbio, quiero recordarles nuestros días que estamos al aire. Entre ellos tenemos también, por supuesto, 2 días presenciales dentro de la iglesia. Así es que aquí le dejamos a usted todo lo que hacemos durante la semana. Amén. Día lunes, recuerde que iniciamos la semana con ayuno y oración de 6 a.m. a 6 p.m. todos los lunes. Día miércoles es la invitación este día para que se reúna a las 7 p.m. Escudriñemos la palabra de Dios. Y el día viernes, noche de discipulado, servicio presencial a las 7 p.m. Lo esperamos en nuestra iglesia y sin faltar, congregándonos el día domingo, día de servicio devocional 6 p.m. servicio presencial en Tabernáculo Richmond, California. Amén. Ahí estamos, hermanos. Eso hacemos y quiero recordarle que también tenemos 2 servicios especiales, ¿verdad? El primer viernes de mes tenemos Mujeres de Fe y el tercer viernes de mes tenemos Jóvenes en Victoria. Todos los viernes, esos días a las 7 de la noche, y de verdad que va a ser una bendición el que usted nos pueda acompañar, ¿verdad? Todos nuestros servicios están al aire a través de Facebook y también puede buscarlos a través de YouTube en nuestro canal Tabernáculo Richmond, California. Bien, mi querido hermano, lo dejo con el proverbio del día, proverbio 27. Espero en el Señor que ya lo haya leído y esta nada más sea un repaso del proverbio. Vamos a comentar unos versículos para después de la lectura para ir aprendiendo cada vez más del Señor. Así es que lo dejamos con el proverbio del día. El proverbio del día. Proverbio 27. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre.
No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravia. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Quien cuida la higuera comerá de su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Como el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. El Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo. Y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento y para mantenimiento de tu casa y para el sustento de tus criadas. El proverbio del día. Aleluya. Ahí estamos, mis queridos hermanos. Este es el proverbio del día. Es un proverbio lleno de bendición, definitivamente, y esperamos en el Señor que usted ya lo haya leído y le saquemos el mejor provecho a esta lectura. Bien, amados hermanos, vamos a comenzar con compartir el proverbio, a comentar el proverbio. Y quiero comenzar, fíjense, el versículo 1. Mire qué interesante lo que dice el proverbio. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Amén, pero veamos el siguiente. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Amén. Fíjense que el primero de los que leímos, amados hermanos, está hablando de que nosotros no podemos contar con el día de mañana, ¿verdad? Podemos planificar, podemos de alguna manera pues proyectarnos, pero tenemos que estar conscientes, ¿verdad? Estar conscientes de qué? De que con lo que contamos es con el ahora, ¿verdad? El pasado tiene una característica, ya pasó, y el futuro pues es incierto, es sumamente incierto. Entonces lo que tenemos es ahora. Por eso es que nosotros tenemos que hacer lo que podamos en este tiempo, tenemos que vivir en este tiempo. Y es más, fíjense, si nosotros ponemos nuestra atención solo en el futuro, en lo que voy a hacer en el futuro, yo vivo ansioso. Y si pongo mi atención en lo que hice el pasado y las cosas que me pasaron, pues vivimos amargados, ¿verdad? Entonces vivimos resentidos y no aprovechamos este tiempo. Por eso es que con lo que usted tiene que contar es con el ahora. Amén. Y muchas veces lo presumimos de todas las cosas que vamos a hacer en el futuro y no sabemos en realidad cuáles son los planes del Señor, o no tomamos en cuenta cuáles son los planes del Señor para nuestra vida, o presumimos también de nuestro pasado, que aún ya no es parte de nuestro ahora, como tú lo dices. Amén, amén. Así es, mis queridos hermanos. Y fíjense que el versículo, aquí estamos, el versículo 5. Oiga lo que dice el versículo 5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fíjense, amados hermanos, que de repente nosotros pues nos gustan mucho las personas que son sumamente
simpáticas, carismáticas, ¿verdad? Pero a veces este tipo de personas pues no son sinceros con nosotros. Y entonces es mejor pues yo hablar con alguien que me expresa su disgusto, me desprecia, me expresa, mejor dicho, su manera de pensar, que alguien que diga que sí que alguien que me aprecie y que no me lo diga. Yo necesito entender que lo que las personas sienten a través de nosotros. Fíjense que estaba escuchando algo sobre la inteligencia emocional, la inteligencia emocional, y es que en parte de la inteligencia emocional es tratar de comprender lo que los demás piensan, ¿verdad? ¿Por qué actúan así? Y nosotros nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que hacen no es personal, ¿verdad? Entonces, a veces pensamos que me lo dijo porque me odia, porque esto, porque lo otro. No, sino que un poquito de la inteligencia emocional es poder entender a las demás personas para ser un poquito empático con ellos y para que su actuar no me lesione a mí. Entonces, es mejor cuando yo logro comprender a las personas. Y definitivamente es mejor cuando alguien me expresa su molestia que alguien que dice que me aprecia y que no me lo demuestra con hechos. El versículo 7 nos dice algo y parecido. Eso es similar con el amor para los hijos también, pastor, porque muchas veces decimos amarlos, pero no los corregimos y no les llamamos la atención, sino que encubrimos sus pecados o encubrimos sus malas andanzas, y entonces eso no es amor. Y vamos al 6, que nos dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. A veces te dicen mi amor, pero en realidad no te están amando. Simplemente solo están cubriendo todas sus faltas y todas las cosas que andan internas que quieren manifestar a veces de manera... no encuentran cómo manifestarlo, y para que las otras personas vean, llaman así, pero dice que están ocultas, dice, más te quiere tu amigo, yo estoy leyendo otra versión: más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa, dice, o cuando te alaba, porque muchas veces son halagos que no son verdaderos ni sinceros. Siempre hay que recordar qué es lo que dice la palabra de Dios para poder de una u otra manera regresar a las veredas que nos ha trazado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y sus pisadas. Amén. Es importante eso, amados hermanos. Todos queremos sentirnos bien, todos queremos sentirnos de verdad apreciados, pero, amados hermanos, es importante que nosotros podamos entender, ¿verdad?, que es mejor conocer la verdad de las cosas. El versículo 12 nos enseña lo siguiente: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. El avisado, ¿verdad? Allí nosotros tenemos que ser muy sabios, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia nos advierte de muchas cosas, muchas cosas, pero dependerá de nosotros, ¿verdad?, que atesoremos esa información que la Biblia nos da. Y si alguien no la toma en cuenta, pues... es como que nunca se escribió para él, y cuando venga el problema pues cae. Entonces por ahí dicen que soldado avisado no causa bajas. Entonces nosotros deberíamos de creer, ¿verdad?, la palabra de Dios, y cuando Él nos enseña qué es lo que nosotros debemos de temer, y cuando lo veamos tenemos que apartarnos, ¿verdad? No pensemos que no va a llegar a nosotros. Ser prudentes también, pastor. Sí, ser prudente y prever cada uno de los peligros, y siempre pensar qué me puede pasar, pensar en las consecuencias de que podemos sufrir. Amén, amén. Bien, vamos a ver otro, amados hermanos. Aquí está el versículo 18. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Cada uno tiene que estar pendiente y cuidar de cada uno, como dice, de lo que ha plantado,
para poder cosechar de esos frutos, pastor. Esa es la importancia. Y el que mira por sus intereses de su Señor tendrá honra. Algunas veces, y suele escucharse que dicen, no, es que eso no es mío, o eso no me conviene, o a veces prestas un carro y lo toman sin tenerle consideración alguna, simplemente porque no es de su, ese es un simple ejemplo, de su propiedad, pero nosotros siempre tenemos que cuidar las posesiones o lo que es de otra persona. Si vemos que algo se le cayó, enseñarle también a nuestros niños o a las nuevas generaciones a que tengan empatía y tengan consideración para las otras personas, porque eso es parte de nuestra honra, pastor, y de nuestros valores que nosotros debemos de tener. Fíjense que esto muestra dos cosas, dos cuidos a dos propiedades diferentes. Primero, mis propias cosas, ¿verdad? Si yo cuido de mis cosas, dice, quien cuida la higuera comerá de su fruto. Entonces, la persona cuida sus propias cosas, cuida su familia, cuida su trabajo y sus bienes. Y también la persona que cuida propiedades de otra persona. Entonces, siempre el que cuida, el que trabaja, el que le ayuda a otra persona en los bienes de otra persona, ese empleado, siempre tiene algún tipo de beneficio. Y en este caso, el que cuida de la higuera va a comer de su fruto. Y si lo hace bien pensando en lo que su jefe desea, pues tendrá honra. Y no solamente tendrá honra, sino que la bendición de hacer lo correcto siempre va a llegar a la persona que Amén. Trabaja. Así es, y tendremos buenos frutos siempre que si nosotros cuidamos un árbol. Es un muy buen ejemplo. El Señor siempre nos pone ejemplos de agricultura, de plantas, para que nosotros lo tengamos a la mano y podamos tener mayor comprensión en cada uno de los ejemplos que el Señor nos pone como una fruta. Amén. Mire qué curioso lo que dice el versículo 21. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Muchas veces nos gustan los alabos, pero es algo que rapidito lo mueven de su realidad. Sí, los halagos definitivamente que si nosotros no ponemos mucha atención, pues nos vamos a cargar en la persona de que nos lo está dando. Y muchas veces, el problema de esto es que muchas veces no son sinceros. Y las personas se envanecen o simplemente por adularlo le dice, X cosa, y ya se siente tan grande, y lo que hace es envanecerse, y el envanecerse pues es muy peligroso en los caminos del Señor. Y fíjense que de un solo pone la comparación, ¿verdad? El crisol y la hornaza prueban la plata y el oro respectivamente. Amén. Entonces, cuando alguien nos está alabando, entonces prueba nuestro corazón, ¿verdad? Muchas veces, pastor, qué bueno estuvo el sermón, y de repente uno siempre dice gloria a Dios, ¿verdad? Pero no deja ver algo de vanagloria allí, y eso es un problema, y muchas veces nos están poniendo a prueba, no intencionalmente a las personas, ¿verdad? Sino que Dios puede que nos esté tratando de mostrar que nosotros no andamos buscando la gloria de Dios y siempre queremos un poquito de gloria, y ese es un problema, ¿verdad? Amén. Y siempre es una forma como los elogios descubren la clase de persona que cada uno es. Amén. Entonces ahí tenemos nosotros que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Muy cuidadosos sabiendo que Dios es el que tiene control de todas las ¿Podemos cosas. leer el 22, pastor? Yo Claro creo que ese sí, sí no 22. Se nos puede pasar porque es algo que se ve día a día. Ahí está, versículo 22. 22. Aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo majados con pisón, no se apartará de él su necedad, nos dice. Amén. ¿Cuán cierto es oiga eso? Esto, por favor. Mire, una persona que tiene esa actitud y está sentado en la silla del necio, y no importa lo que usted le diga, no, óigame, definitivamente, así usted lo insulte, así usted le demuestre, así usted haga lo que sea, esta persona cuando ya decidió en su corazón no cambiar de opinión, amados hermanos, aunque
aunque no tenga la razón, definitivamente que si nosotros, entre más nosotros estemos queriéndolo hacer cambiar, hacer que medite lo que ha dicho, amados, no se va a apartar de la necedad. Entonces muchas veces lo que causamos son enemistades, ¿verdad? Porque en el afán de quererle a él hacer entender lo que quizás para nosotros está claro, muy probablemente lo vamos a ofender, nos vamos a ofender nosotros, sino que a veces es necesario, hay discusiones que hay que perderlas, ¿verdad? Hay que perderlas no porque nos equivoquemos, que aunque muchas veces nos equivocamos, pero a veces hay que pensar que no tenemos la razón, hay que dejarle la razón a aquel que le parece muy importante tenerla. Es que el proverbio, en otra versión nos dice que al trigo, por más que lo majes, y le vas a quitar siempre la cáscara, pero al necio dice, aunque lo muelas, no se le quitará lo necio. O sea que siempre va a permanecer en su necedad, ya está enfrascado en su necedad, y como tú dices, vamos a crear más enemistades, o va a ser una persona que siempre va a tener esa rencilla por haberle querido enseñar, pero dice que aunque lo muelas, no se le quitará la necedad. A veces es importante, amados, es importante tener la razón, pero a veces no, a veces son temas que no tienen mucha importancia. Déjelo ganar, ¿verdad? No se mate, porque de todas maneras no los va a hacer cambiar. Bien, amén, mis queridos hermanos, ahí está el proverbio. Hemos querido traer unos cuantos versículos, ¿verdad? El proverbio tiene mucho más que enseñar, pero creo que con unos cuantos versículos es suficiente para que nosotros podamos comprender la bendición que hay encerrados en eso. Y solo son comentarios, y le aseguro que cada vez que tocamos un mismo capítulo, siempre vamos agregando más y más y más, porque la palabra realmente es, aunque los proverbios son los mismos 31 proverbios, pero la palabra siempre nos enseña, nos trae a nosotros aprendizaje diario, porque es para la vida diaria. Y no importa, amén, lo que el mundo cambie, siempre allí está la palabra que nos enseña. Bien, mis queridos hermanos, nos vamos a ir ya a la palabra de Dios, nos vamos a ir ya, mejor dicho, al estudio bíblico, y ahora nos toca la carta a los Efesios, el capítulo es el 6, y ahora comenzamos el tema bien importante, el tema es, según la Biblia, según la Biblia es la armadura del cristiano, pero nosotros le hemos llamado, porque lo vamos a dividir en dos partes, y quizás hasta tres partes, que es la batalla del creyente, la batalla del creyente. La Biblia le llama, le llama la armadura de Dios. Pero ahora vamos a leer la palabra, vamos a leer un par de versículos y para poder entrar en el tema. Así es que los dejamos, Efesios capítulo 6, versículos del 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Aleluya. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Bien, mis queridos hermanos, fíjense que el apóstol Pablo nos ha venido preparando en toda la carta a los Efesios, nos ha enseñado, principalmente en los 3 primeros capítulos, nos ha enseñado quiénes somos en Cristo, la riqueza que tenemos en Cristo, y realmente que no somos personas que estamos olvidadas, o que viene el Señor, nos salvó y nos ha dejado desamparados, nos ha dejado sin ningún tipo de bendiciones. Nada que ver, amados. Nos ha dejado preparados, nos ha dejado con todo lo necesario, con la artillería necesaria, y ahí vamos nosotros aprendiendo. Fíjense que hasta el miércoles pasado estuvimos desarrollando
el tema era prácticamente la sujeción, ¿verdad? Entre hermanos. Entonces la sumisión entre hermanos, comenzamos con la pareja, después de los hijos a los padres, luego del esclavo al amo y cómo el amo debía de tratar a los esclavos. En este tiempo, pues en este tiempo ya es como una persona que está bajo la autoridad de otra persona. Y ese es el tema. Y de hecho así le pusimos, autoridad familiar, ¿verdad? Y cómo es el sometimiento de cada uno. Le invitamos que usted los pueda ver. Están bien interesantes. Pero después de eso, y fíjense que estaba hablando de autoridad y de sujeción. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos va a enseñar que así como el Cristo nos ha salvado, que somos su iglesia, pero que no solamente somos su iglesia, sino que somos su ejército. Y es importante que nosotros aprendamos a sujetarnos, a reconocer la autoridad, a no ser engreídos en la iglesia, a poder amar a todas las personas, servir al Señor con amor y hacer todo lo que yo haga en la iglesia consciente de que no lo hago solamente para el hermano o para el pastor, sino que lo hago para el Señor. La Biblia dice que todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Entonces, todo lo que yo tengo que darle al Señor, tengo que hacerlo con excelencia. Entonces, esa sujeción en el pueblo cristiano y en el ejército cristiano también debe ser hecha con amor. ¿Y por qué Pablo se preocupa de que nosotros seamos un ejército que reconoce la sujeción? Porque nosotros nos vamos a enfrentar y nos estamos enfrentando y lo hacemos de manera diaria a otro ejército que sí se sujetan, otro ejército que sí reconocen a su jefe, ¿verdad? A su comandante, que no es otro más que Satanás, y que están organizados, preparados y tienen maquinaciones, tienen estrategias contra el pueblo de Dios. No tienen estrategias contra Dios, sino que lo tienen contra el pueblo de Dios. ¿Y por qué no contra Dios? Porque contra Dios dice la Escritura que no hay plan, que no hay nada que pueda resultar delante de Dios, mas sí resulta muchas veces en el pueblo de Dios, porque muchas veces somos muy descuidados en nuestro propio crecimiento espiritual y somos a veces muy carnales en la manera como nos desarrollamos como creyentes. Y eso, amados hermanos, en la vida cristiana, en lugar de darnos fuerza, nos quita autoridad, y el ejército pierde coordinación y pierde su acción. Y el problema es, amados hermanos, es que creo que es en Mateo 16, ¿verdad? Algo así, que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, tú eres Pedro, y la roca sobre la cual voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Entonces, pero oiga esto, esa expresión del Señor, esa oración del Señor, se refiere no que el Hades va a venir a las puertas de la iglesia, sino que la iglesia va a ir a las puertas del Hades. La iglesia es la encargada de atacar el Hades, que es el mundo, ¿verdad? Porque recuerde que la Biblia llama al Satanás, le llama al príncipe de este mundo. Entonces la iglesia, con su predicación, lleva la palabra, y es la palabra la que rescata a través del Espíritu Santo, rescata personas que están muertas en delitos y pecados en las garras de Satanás, y los trae a la iglesia. Entonces, cuando el ejército de Jesucristo no está coordinado y no ha aprendido sujeción, es víctima. Y mire el ejército con el que nos presentamos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nosotros, pastor, algunas veces no queremos, ni conocemos, mucho menos actuamos, ni llevamos nuestra espada de la fe, que es la palabra de Dios. Amén. Ya nos adelantamos, estamos adelantando sí. con la armadura. Pero, amados hermanos, oiga esto, por favor. A veces es tan difícil que personas se sometan, pues, personas que han decidido servir en el ejército de Jesucristo, pero quieren servir de la manera que ellos quieren, sin darse cuenta que debe haber sujeción para que el ejército vaya coordinado, porque la lucha que tenemos, mis queridos hermanos, no es contra personas. Mucho menos entre hermanos. Correcto. Sí, mire, a veces la iglesia tiene problemas internos porque los hermanos pelean por una posición. A algún hermanito le dan un ministerio y no entiende que a veces es necesario la rotación dentro de los ministerios, pero el hermano se apropia del ministerio y no quiere servir al Señor en otro lado. Entonces las iglesias tienen problemas, tienen divisiones, y cuando hay división en un ejército, es bien difícil que pueda enfrentar a un ejército coordinado como lo es Satanás. Amén. Y no solo que es el ejército de Satanás, y no solo que es coordinado, sino que dice que nosotros no tenemos lucha contra principados. No, dice sangre y carne. Es decir, no es con otra persona. No es con alguien que usted pueda palpar, no es alguien que usted le pueda gritar y sus gritos van a tener algún efecto en él, que se van a atemorizar. No, amados, no es una lucha contra algo físico. Contra algo físico, sino que dice que son principados, contra potestades, contra los gobernadores. Está hablando, amados hermanos, está hablando de estructuras. Primero dice los principados, luego dice las potestades, más abajo gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que vienen desde las regiones celestes. Entonces, si nosotros estamos enfrascados en esto, no, que yo no quiero esto, yo quiero ir de esta manera, yo quiero llegar a esta hora, a mí me gusta hacer las cosas, entonces no nos preparamos y no entendemos, y en lugar de ser un ejército profesional, somos un ejército menos que amateur. Y no es lo mismo, pues no es lo mismo de repente encontrar un ejército con su ¿cómo se llama? Uniforme, con su armamento y con su disciplina militar, que está dispuesto y entrenado para todo, que un ejército lleno de necedad, lleno de soberbia, lleno de ego, de carnalidad, que nunca jamás va a poder coordinarse y siempre va a perder las batallas contra este ejército. Y se supone, y no que se supone, sino que así es, nosotros somos más que vencedores cuando estamos en Cristo. En Cristo Jesús. Correcto. Pero el problema es que si usted llega con soberbia, usted no está en Cristo. Entonces a Pablo le interesó que nosotros entendamos el enemigo. Y fíjense que yo me he saltado porque nos hemos ido al versículo 12, donde nos enseña cuál es el porqué. Ahí dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, por eso es que es importante saber que mi enemigo no es solo uno, sino que son millones de demonios que vienen bien organizados, que tienen sus maquinaciones. Que tienen su estructura, pastor. Y por tanto nosotros no nos debemos de enfrascar en nuestra necedad, sino que también tenemos que pertenecer siempre a una organización o a una estructura que nos va guiando el camino del Señor, porque para eso nos congregamos, para escuchar la palabra y para saber por dónde va el camino, por dónde seguir esas huellas de Jesús. Y fíjense que cuando nosotros perdemos la batalla, y desde el ámbito personal, pues no solamente como iglesia, cuando usted llega de mal carácter a la iglesia, usted ha perdido su batalla personal, ¿verdad? Cuando usted no ha podido resistir sus tentaciones y llega a la iglesia, usted llega derrotado, ¿verdad? Entonces necesita que Dios le levante, que le perdone sus pecados y usted se vuelva a levantar. Pero en la medida que usted no se cuide, amados hermanos, no vamos a tener la fortaleza. Y un soldado, un cristiano
que anda jugando con el pecado, ¿verdad? Que un cristiano que considera que él ya no va a volver a caer. La Biblia dice que el que dice que está firme, cuide que no caiga. O sea, cuídese. No importa la altura del soldado o el que ocupe en el ejército de Jesucristo, cualquiera puede caer. Y si Satanás tuvo el valor de tentar al Señor, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, y con la palabra. Muchas veces nos descuidamos porque se suele decir en muchas personas, en lo habitual dice, no, es que yo tengo tantos años de congregarme o de ser cristiano. Y algunas veces sí de congregarse y decir ser cristiano, pero no ha existido una verdadera conversión en su vida, y por tanto solo se va y no se conoce la palabra, no somos hacedores de la palabra de Dios. Entonces muchas veces dice, ay, el hermano cayó. No, quizás nunca fue hermano, solo se congregaba. Sí, o posiblemente, mis queridos hermanos, pues simplemente se descuidó. Se descuidó de estar, ¿verdad? Estar en el camino. Correcto, y por eso es que Pablo ahora nos dice, y por eso he tomado primero el versículo 13, para que nosotros pongamos atención a esto. Mire, la mayor ganancia del diablo es que usted piense que él no existe, y sí existe, y los demonios también. Si usted cree en Jesucristo, amados hermanos, tiene que creer en Satanás. Tiene que creer en los demonios. En la Biblia va a encontrar el actuar de los demonios. Y dice la Escritura que los apóstoles decían, no, conocemos sus maquinaciones, conocemos su forma de actuar. Entonces tenemos que estar listos. Entonces, es una batalla que en esencia, si bien es cierto, la tenemos desde 3 puntos. No lo vamos a tocar, solo los quiero mencionar. Tenemos de enemigo a Satanás y todo su ejército. Tenemos de enemigo al mundo, a este sistema en el cual nosotros vivimos, que es un sistema anti-Dios. Y no contento con eso, no suficiente eso, sino que tenemos también de enemigo a nuestra propia carne. Es decir, que tenemos batalla espiritual afuera, tenemos batalla material con el mundo y sus tentaciones, y nosotros tenemos adentro, si nos descuidamos, el mal que llevamos dentro puede surgir y nos va a hacer caer. Y por eso es que desde todo frente usted tiene que estar ubicado. Y por eso dice Pablo, y leo el versículo 10, mire, en razón de todo lo que hemos hablado, es que Pablo nos trae el versículo 10 y dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oiga esto, ahí viene la orden, ¿verdad? Ya les enseñé quiénes eran, ya les traje cómo tienen que vivir como creyentes, cómo tiene que ser el trato y la sujeción que debe haber de un hermano que estás bajo la autoridad de otro hermano. Tenemos que respetarnos como la esposa tiene que respetar al esposo, el esposo tiene que amar a la esposa, los padres tienen que cuidar a su hijo y no exasperarlo, el hijo tiene que someterse a los padres, el empleado tiene que someterse a su empleador, y el empleador tiene que considerar como hermano al subalterno y saber que el mismo Dios de él es el Dios de todos, y nosotros tenemos que considerarlo. Amén. Entonces, después dice Pablo, por lo demás, hermanos míos. Cuando dice hermanos míos, esto se refiere a creyentes, ¿verdad? A creyentes, porque ya anteriormente, como tú lo acabas de explicar, ya nos ha dado una estructura de la organización, cómo nosotros debemos de seguirlo para poder fortalecernos en el Señor, para poder estar en Cristo. Amén. Fíjense que dice, por lo demás, hermanos míos. Esta palabra es bien interesante y la vuelvo a poner en su pantalla. Oiga esto, por lo demás, hermanos míos, mire esa palabra, fortaleceos en el Señor. Esta palabra fortaleceos viene del griego endunamu. Tenemos que dividir en 2 palabras griegas. En, que significa, amado hermano, estar, que significa un lugar, que significa estar puesto en un lugar, fijar posición,
¿verdad? Allí es que nosotros tenemos que estar, en una posición. Y la otra palabra que viene del griego dunamis, entonces, de que es el poder. De esa palabra viene también la palabra dinamita. Entonces, nosotros tenemos que obtener ese poder, pero estando en una posición específica, una posición fija. Y dice Pablo, fortaleceos, oiga esto, en el Señor. En otras palabras, nos manda estar prestos, nos manda estar firmes. Por eso es que dice en Corintios, ¿verdad? Dice que las promesas de Dios son en Él. Ese Él es un artículo personal, en Él que sustituye el nombre, y el nombre que debería estar es el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En 2 de Corintios 2:11. Amén. El nombre del Señor Jesucristo. Y al estar nosotros en Él, todas las promesas del Señor son sí. Mire lo que dice, ¿cuál dijimos que es? Segunda de Corintios 2:11. 2:11. Mire qué interesante lo que dice este texto, por favor. Lo ponemos en su pantalla, dice, no. Segunda de Corintios 2:11. No, entonces, amados, ponga mucha atención a ese texto, porque dice la Escritura, oiga bien, que las promesas del Señor son en Él, hablando del Señor Jesucristo, son en Él sí, y en Él son amén, ¿verdad? En Él sí quiere decir que en Él se cumplen, y en el Señor dice amén, quiere decir que son una verdad. ¿Verdad? Que son una verdad en nosotros. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que poner mucha, pero mucha atención a las cosas que nosotros pensamos, a la situación en la que estamos. Aquí lo pongo, mire, es 2 de Corintios 1:20, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén. Si usted ve, ese Él es un pronombre personal. Usted podría quitar ese Él y poner el nombre de Jesús. Entonces se leería así, porque todas las promesas de Dios son en Jesús sí, y en Jesús amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, amados, todas las promesas, oiga esto por favor, todas las promesas son en el Señor sí. Por eso es que el apóstol Pablo nos manda, oiga esto por favor, nos manda a fortalecernos en el Señor. A fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice. Y es que el fortalecernos es una necesidad que cada creyente y cada uno tiene, el estar firmes en el Señor, el estar perseverando en su palabra, el conocer sus estatutos, el conocer qué es lo que el Señor nos demanda día a día para poder llegar a tener ese poder y esa fuerza que Él nos da. Pero si nosotros queremos caminar conforme a la corriente de este mundo y no estamos, como tú dijiste hace un momento, en esa posición firme y estar en ese camino del Señor, sino que estamos fuera de esa vereda de Cristo, es bien difícil que querramos estar o tener ese poder del Señor. Dice, yo no sé por qué yo soy tan débil, dice, porque no estamos en ese camino, no estamos fortalecidos en el Señor, y eso no nos permite enfrentar cada una de las batallas que se nos presentan día a día, y es una necesidad. Sí, fíjense que la Biblia nos enseña allá en Juan, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, la palabra de Cristo está en nuestros corazones y nosotros vamos creciendo según la orden de Cristo, y va a estar en nuestra mente la evangelización, la palabra del Señor, nuestro propio crecimiento sirviendo en la obra. Entonces nosotros realmente tenemos dos vocaciones. La primera vocación es ser hijo de Dios y honrar al Señor y obedecerle. La segunda vocación, amados hermanos, es todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, ¿verdad? Médicos, ingenieros, arquitectos, empleados, etc. Entonces usted tiene que desarrollar todo lo que haga, sea para el Señor en el reino de Dios y también en su trabajo, sirviéndole al Señor y sirviéndole a las demás personas, ganándose la vida
perdón, ganándose el pan y saliendo adelante. Pero usted tiene, todo lo que haga, tiene que hacerlo en Cristo. Y entonces, al estar en Cristo, usted se llena de su palabra, se llena de oración, se llena de su instrucción, y entonces el poder de Dios está en usted. Amén. Y dice allá en Hechos 17, porque en Él vivimos, dice, y nos movemos y somos como y somos, dice. O sea que todo está en Cristo. Todo está, si nosotros estamos en Cristo, podemos actuar en cada una de las etapas o de las facetas de nuestra vida. Porque dice que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero nosotros tenemos que hacer las cosas como para el Señor. Amén. Y no para los hombres. Amén. Entonces, amados, tenemos que estar en el Señor. Mire que ahora no vamos a entrar a tocar la armadura, sino que el propósito, el porqué de la armadura. Primero, porque tenemos, perdón, no solamente un enemigo, que es el diablo, sino que este diablo es el comandante de un ejército grandísimo, demoníaco, bien coordinado, bien organizado, y va tratando de hacer que todos los creyentes duden de la palabra de Dios. Y entonces, amados hermanos, para poder nosotros estar firmes, porque esa es la intención de la armadura, estar firmes y no dudar. Usted no está hecho, ¿verdad? Como la película aquella del exorcista, que usted va a andar buscando al diablo para pelear con el diablo. No, 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 amados. Usted está hecho para hacer la obra de Dios y para resistir. Resistir. El diablo lo va a tentar a usted, lo va a provocar a usted, y dice Pedro, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No dice golpead al diablo. No, la única manera como nosotros golpeamos las puertas del Hades es predicando la palabra, saliendo de las cuatro paredes de la iglesia, llevando la palabra de Dios y enseñando a otras personas. Así vamos rescatando almas de las garras de Satanás. Amén. Y también algunas veces nosotros siempre decimos bueno, yo suelo decir ese versículo, y por todo el mundo y predicar el evangelio, pero nos olvidamos de las personas que están cerca de nosotros, de aquellas personas que nosotros amamos, cuál es el destino que les espera. Por tanto, nosotros tenemos, pastor, que fortalecernos y fortalecernos en el Señor, pero que este fortalecimiento, no sé si está correcto decirlo así, sea tomando en cuenta y poniendo en práctica cada una de las cualidades que el Señor nos ha dado y cada uno de los recursos que Él nos proporciona a los creyentes para que podamos enfrentar el día malo, para que podamos enfrentar las acechanzas del enemigo. ¿Y cómo vamos a enfrentar eso? Llevando nuestra espada, que es la palabra de Dios, pastor, conociendo la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, vea por favor que Dios quiere que usted crezca, se fortalezca. Cuando usted crezca en el Señor y se fortalezca en el Señor, va a ser Dios quien va a actuar por usted. Usted Amén. Solo va a tener que resistir. Entonces dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oiga lo que dice el versículo 11. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vea que no es ningún juego, amados. Usted no se pone la armadura del Señor para pelear con su jefe. No. Tal vez su jefe puede ser utilizado por Satanás, ¿verdad? Ya usted ya sabrá, ya tratará de comprender, no va a responderle a una persona que no conoce al Señor, no le va a responder como que usted fuese impío. Usted es creyente y tiene que pensar en eso. Entonces nosotros tenemos que vestirnos, pero ya vamos a avanzar cuando hablemos de la armadura. Pero esto que Dios nos da es para que nosotros lo pensemos, adquiramos estas cualidades, porque no es que vaya, yo le voy a decir al pastor que ore por mí y que ore para que, por ejemplo, yo pueda tener el yelmo, pueda tener el escudo. No, son actitudes del creyente que se van adquiriendo en la medida que nosotros estamos en Cristo. Vamos a irlo viendo en detalle a partir del próximo miércoles, pero ahora la razón es que vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Así es, el Señor nos da todas las herramientas para que nosotros podamos resistir ese día malo.
Y dice resistir contra las acechanzas del diablo. Entonces, cuando el ejército del Señor Jesucristo va organizado, el cristiano va dedicado a servir al Señor, ha cuidado su propio interior, ha cuidado su familia, ha orado, ha leído la palabra, ha ido creciendo en el Señor. Amados hermanos, mire, el ejército de Jesucristo sale a ganar almas y rescata personas. Pero, dime. Y no hay contradicción. Ahí se cumple que unánimes y en un mismo sentir, porque el mismo sentir es la palabra del Señor y estamos utilizando cada una de las herramientas que Él nos proporciona. Entonces, y Satanás viene y no ataca a Dios y no ataca al ejército entero. Amén. Sino que lo que hace son acechanzas para ir soldado a soldado a hacerlo dudar. Entonces, cuando el soldado duda de la promesa de Dios, ¿verdad? Como leímos en 2 Corintios 1, que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Cuando nosotros dudamos de las promesas de Dios, Satanás nos hace dudar de las promesas de Dios, ya somos soldados inseguros. Y cuando alguien golpea con seguridad, cuando alguien predica con seguridad, mis queridos hermanos, la palabra es utilizada por el Espíritu Santo y la gente se convierte. Pero cuando nosotros estamos envueltos en pecado, en un montón de líos, tenemos una doble vida, ¿verdad? En la iglesia nos comportamos como creyentes, pero cuando salimos de la iglesia estamos enfrascados en una vida pecaminosa, licenciosa, y mucha gente nos conoce como gente de doble vida, que sabemos fingir como creyentes, pero la verdad es que fulano anda con la mengana, que él anda metido en esto, el otro tiene una gran lengua, el otro tiene esto, lo otro. Entonces no es que somos perfectos, estamos llenos de defectos, pero estamos conscientes de nuestro defecto y como estamos en el Señor, le pedimos ayuda al Señor. Y entonces las acechanzas del diablo no es contra todo el ejército, no es contra Dios, sino que es contra cada creyente, y por eso es que cada creyente debe cuidar su mente, su corazón, su vida personal para tener la fuerza que solo viene de Dios. Entonces, ¿para qué nos ponemos la armadura? Para poder soportar el día malo, porque el Señor nos está comparando la vida cristiana con una vida espiritual, con una batalla espiritual que nosotros tenemos contra algo que no vemos. Y fíjense que cuando habla de estar firmes, lo vuelvo a poner en su pantalla, dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. No es para que nosotros estemos con la misma familia algunas veces contradiciendo o creyendo que todo mundo nos está acechando. La palabra de Dios es clara y nos dice contra las acechanzas del diablo, porque la batalla es espiritual, como leímos anteriormente y como vamos de nuevo al versículo. Como leímos en el versículo 12, ¿verdad? Y vamos de nuevo. Que sean nuestros enemigos. Lo vamos a volver a poner para que usted esté consciente de quiénes lo van a llegar a enfrentar a su casa, a su trabajo, ¿verdad? Van a tratar de que usted genere divisiones, y a veces el mismo Satanás manda gente para generar divisiones, o habla al pensamiento, al oído de las personas, y comienza a generar disensiones, pleitos, iras, etcétera, y entonces el ejército ya no sale bien. No es igual cuando el grupo de hermanos que va a salir a ganar almas se aman entre sí. Tenemos problemas, no somos perfectos, pero el amor, dice la Escritura, que el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, salimos al ejército, y cuando salimos en el amor del Señor, entonces podemos enfrentar, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, esos son nuestros enemigos, mi querido hermano. Esos son nuestros enemigos, y ahí es donde usted y yo tenemos que estar bien parados en el Señor, bien parados en la roca inconmovible, creciendo en la gracia del Señor, conociendo la palabra,
poniéndola en práctica en nuestra vida, enseñándoselas a nuestra familia, tratando de resolver los problemas personales que tenemos, las tentaciones, etcétera, y vamos nosotros caminando. Y entonces dice el versículo, ¿ibas a decir algo? Sí, que algunas veces nosotros ignoramos o lo pasamos desapercibido, que nuestra lucha, como nos decía ahí, que es contra legiones celestes, contra cosas que nosotros no podemos ver, son batallas espirituales, y algunas veces es mucho más fácil ignorar que el enemigo no está y que lo que nos pasa lo buscamos algo material o algo físico, algo tangible para nosotros poder descargar algunas veces nuestra ira o algunas veces lo que nosotros andamos dentro, y son fuerzas espirituales las cuales, y malignas también, que dice pues la sí, palabra de Dios, las que nos están están buscando para desviar. Eso es lo que perdemos de vista, que nos buscan para desviar nuestra fe. Amén, amén. Entonces, amados hermanos, y el último versículo que vamos a ver este día es el versículo 13. Mire lo que dice, por favor. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, nos dice el Señor. Entonces, amados hermanos, vea por favor que nos enseña, nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Vamos a comenzarla a ver a partir del próximo miércoles. Pero yo permanezco en Cristo, y al permanecer en Cristo yo amo su palabra, yo trato de vivir en amor, yo trato de ir mejorando todas mis cosas, y entonces yo voy empezando a tomar y a creer toda la palabra del Señor, y esto me capacita, ¿verdad? Cuando yo, por ejemplo, cuando yo creo en la palabra de Dios y en su salvación, yo estoy seguro. Y la Biblia, voy a poner solo ejemplos y un adelantito, ¿verdad? La Biblia habla del yelmo de la salvación. Es como un casco. Entonces, cuando yo estoy seguro que Dios me ama y que Dios ya me salvó, yo estoy seguro. Y cualquier ideas de Satanás no van a entrar fácil, no van a entrar fácil. Cuando vengan los problemas, yo, como estoy en Cristo y creyendo la palabra y viviendo la palabra, la palabra genera en mí fe, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra, y entonces yo puedo tomar el escudo de la fe y poder detener todos los problemas. Entonces, eso vamos a ir viendo el próximo miércoles. Pero cuando yo estoy en Cristo, yo me fortalezco. Y entonces yo no ataco, vuelvo a repetir, yo no ataco al diablo, ¿verdad? El diablo no ataca a Dios y no ataca el ejército completo, sino que ataca personalmente, familiarmente a cada soldado, a cada creyente, y esa es la batalla. Y le busca al lado a cada uno. Le busca al lado, así es. Mire, algo que Satanás utiliza es el ego, ¿verdad? El ego en sí no es malo, pero el problema es cuando lo tenemos muy arriba o lo tenemos muy abajo. El ego es mi personalidad, es quién soy yo, pero cuando yo me valoro, me sobrevaloro ante las demás personas y miro a los demás así de menos, a través de mi hombro, abajo de mi hombro veo a las personas, entonces yo tengo un problema, me siento superior y se me olvida que en Cristo todos somos iguales. Amén. Y entonces esa es una debilidad, y Satanás va a venir a fortalecer ese ego para que yo vea de menos a los demás y no pueda vivir esa hermandad con todos los miembros de mi iglesia y con todo el ejército del Señor Jesucristo. Amén. Y por eso es la importancia de tomar esta armadura, porque ahí con esta armadura nos va a dar las herramientas, nos va a capacitar para poder resistir y para poder también permanecer firmes en medio de cada una de las batallas que cada uno tiene. Y no solo de las batallas, dificultades, y también en las pruebas. Y algunas veces son pruebas espirituales porque no hemos estado firmes en la fe, y lo que quiere el enemigo cuando nos ve que ahí vamos, como dicen, tambaleando o haciendo equilibrio, pues aprovecha ese estado para ponerle ahí una cuña y desviarlo de la fe para que podamos caer. Pero la invitación es a tomar esa armadura, a tomar esas herramientas, a capacitarnos, a leer la palabra, a escuchar la palabra y tomar cada una de las que en el próximo estudio vamos a dar detalladamente
cómo vamos a capacitarnos y cómo vamos a ejercer o a usar cada una de las herramientas que el Señor nos da con esa armadura de Dios. Entonces, ahora Pablo nos ha enseñado que yo tengo que estar en Cristo. Amén. Cuando yo estoy en Cristo, me fortalezco en Cristo y el poder de Dios está conmigo. Entonces, cuando yo estoy así, estoy listo y la armadura está puesta en mí. Cuando creo en su palabra, creo en sus promesas, sé que Dios no me va a desamparar. La armadura está puesta en mí, los pensamientos de Dios están puestos en mí. La Biblia dice que yo tengo la mente de Cristo a través de su palabra y Amén. del Espíritu Santo. Entonces yo voy a caminar y voy a tener las metas que Dios quiere que yo tenga. Entonces, amados hermanos, dice la Escritura que yo tengo que tomar toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que pueda yo resistir en el día malo, porque el día malo viene, llega a la vida de todos. Y fíjense que qué tanto yo tengo que cuidar. Vaya, por ejemplo, mi relación con mi esposa. De repente discutimos, etcétera, ¿verdad? Inclusive a veces con mis hijos discutimos, pero yo tengo que cuidar que esa discusión pueda primero no herir. Y si hiere por alguna razón, tenemos que sanar eso. Porque cuando yo estoy emproblemado con mi esposa, dice la Escritura que mis oraciones tienen tropiezo. Amén. Entonces, cuando tengo que resolver ese problema, tengo que pedirle perdón al Señor, tengo que resolver el problema con mi esposa para que volvamos nosotros a estar en armonía. Cuando nosotros no estamos bien con nuestros hijos también muchas veces tienen mala disposición para con el Evangelio. Entonces yo tengo que pedirle la fuerza al Señor y eso lo logro estando en Cristo para poder mostrarle a nuestros hijos la bendición de ser cristiano, de ser creyente y de pertenecer al ejército de Jesucristo. Amén. Como le digo, el día malo va a llegar. Por eso tenemos que estar preparados con la palabra de Dios, fortalecidos en ella y tener una dependencia día a día de la palabra de Dios para que en el día malo nosotros podamos resistir, habiendo, dice, acabado todo, estar firmes, correcto, permanecer en él, tener una vida cristiana comprometida, una vida cristiana equipada con toda esa armadura de Dios para que nosotros podamos estar firmes y resistir ese día malo y cada una de las dificultades, tentaciones y problemas que se nos presentan en la vida, porque no es que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y ahí no nos está diciendo que solo nos va a enviar cosas buenas, sino que estamos en el mundo y vamos a tener también cosas malas, pero si nosotros estamos equipados con esta armadura, pues vamos a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Y entonces, amados, enfrento las tentaciones y los problemas estando firmes. Amén. Todos los enfrentamos estando firmes. Pero el problema, la gracia y la bendición de eso no es solo estar firme cuando vienen los problemas, sino que la gracia, la bendición es estar firme aún, dice, podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, seguimos firmes. Y ese es el asunto. Esa es la bendición de estar en el Señor, de la armadura del Señor y de todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén, no olvidando que esa fortaleza, y como nos decía en el 10, el 10 al final, que toda esa fortaleza viene con el poder de Dios. Amén, estando en Cristo y el poder de Dios va a actuar en nosotros. Amados, mire, si usted ha dejado de luchar, es porque usted considera que ya alcanzó algún nivel espiritual y que el enemigo no lo va a hacer caer. No se confíe, por favor, no se confíe. Mire, ¿qué apóstol estuvo más cerca del Señor que el apóstol Pedro? Y el apóstol Pedro cayó de una manera estrepitosa, porque cuando nosotros comparamos quién cayó peor, Judas o Pedro, los dos cayeron recontra mal, ¿verdad? Pedro, pero la diferencia es que Pedro se pudo levantar. Entonces, la cuestión, amados, es ¿para qué vamos a caer? Si podemos estar firmes. Firmes al principio, firmes en el problema y firmes cuando todo haya acabado. Y cuando nosotros estamos firmes es porque somos personas victoriosas en Cristo.
como la palabra dice que nosotros somos, mis Amén, queridos gloria hermanos. a Dios. Dice que somos más que vencedores también. Hay muchas promesas y nosotros permanecemos firmes en el Señor. Amén. Bien, mis queridos hermanos, quiero agradecerles, ¿verdad? En esta hermosa noche, este tema tanto que nos enriquece, tanto que nosotros deberíamos saber, de conocer, estar conscientes y estar preparados de todo lo que viene, porque vienen problemas. Y mire que no le estoy hablando de que viene ya el anticristo, porque viene, ¿verdad? No estamos hablando de la tribulación, sino que estamos hablando de situaciones del diario vivir. Amén. Que nos pueden hacer caer. Así es, porque todos tenemos desafíos día a día, desafíos en el diario vivir, desafíos cotidianos, los cuales los vamos a enfrentar fortalecidos en el Señor. Amén. Y con su poder. Con el poder de su del Espíritu fuerza. Santo. Bien, mis queridos hermanos, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Quiero agradecer a todas las personas que de alguna manera estuvieron conectadas en esta noche, y que Dios me los bendiga, y gracias por las bendiciones, y que definitivamente esperamos nosotros haberle dado por lo menos una luz para que usted decida continuar firme en el Señor. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, agradecemos, Padre, todo lo que tú nos enseñas, tu hermosa palabra, Señor. No hallamos nosotros algo similar a tu palabra. Bendice nuestra vida, Señor, y ayúdanos, Dios, a estar firmes en todo momento, en toda situación que llegue a nuestra vida. En ti descansamos, Dios. En ti están puestas todas nuestras esperanzas. Permite que cada uno de mis hermanos, Señor, los que han estado conectados o los que en el futuro van a escuchar este estudio, Señor, puedan recapacitar, porque su vida debe reflejar lo unidos que están contigo. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor, y que sigamos aprendiendo de tu santa palabra, de la bendición que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Dios, te alabamos, Rey, y te bendecimos ahora y siempre. Eres nuestro Rey y nuestro Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús decimos todos amén. Gloria al y Señor. Amén. Va a salir una oración al final en su pantalla. Repítala con fe. Si usted no ha recibido a Cristo, este es el momento de su salvación y de su bendición, y que usted empiece a formar parte del ejército de Jesucristo, los redimidos del Señor. Muchas gracias, mis hermanos. Deseamos de todo corazón que la pase súper bien lo que falta de la noche, pero que estemos listos en el Señor, y no podemos terminar sin desearles de todo corazón que el Señor les bendiga grandemente. Y recordemos, todos los miércoles es una cita acá por este mismo medio a las 7 p.m. para que aprendamos juntos la palabra de Dios. Recuerde, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Descansen, que Amén. el Señor les bendiga a todos. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Invóquele de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos que se congregue con nosotros en nuestra iglesia ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, viernes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Nuestros servicios en línea, estudio bíblico, miércoles 7 p.m. a través de Facebook Live. Gracias por sintonizarnos y que el Señor te bendiga.